Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Muchas noticias en esta semana hubo en Venezuela, sobre todo con la fulana conversión. Y uno de los conversos está aquí. No, todo lo contrario de los ortodoxos. El doctor de los más firmes. Jesús Faría. Explícame entonces y explícale a tus televidentes qué es eso de la conversión. Bueno, tengo que decir que estuve en tu tierra. Ajá, en estuve Falcón. por allá, por Falcón. Nuestra tierra. Nuestra tierra, con la dirigencia del PSUV, porque estamos en ofensiva. Estamos solamente muy satisfechos y contentos con el relanzamiento de la política económica, con el nuevo comienzo, sino también atendiendo los problemas que surgen de eso, y para ello tiene que desplegarse el pueblo y la revolución. Y esto es muy importante, y te agradezco que nos invites, Carlos, para explicar los detalles, los alcances y sobre todo los propósitos de las medidas económicas que ha adoptado el gobierno revolucionario para frenar una situación de crisis que está ocasionada por la guerra económica con tremendas condiciones. Explícale a los venezolanos, ¿eso lo va a beneficiar, eso lo va a perjudicar? ¿Cómo va a ser el perjuicio o la utilidad? Y eso es lo primero que tenemos que aclarar, porque hay una campaña bestial, fundamentado en las mentiras, y de nuevo la batalla de la verdad contra la mentira, para tratar de enlodar, desacreditar el programa de recuperación económica del país. Se ha dicho muchas cosas, que el pueblo trabajador es el que va a pagar un ajuste rojo, un ajuste neoliberal. Eso es absolutamente incierto. Una de las medidas más importantes que hemos adoptado es la recuperación del salario, que pasa de 5 millones de los viejos, la gente todavía piensa en esos términos, por eso lo utilizo, a 180 millones. ¿Qué gobierno neoliberal toma como bandera fundamental la recuperación de los salarios? Ninguno, pero eso no es todo. También tenemos que este plan económico va dirigido a consolidar las grandes conquistas de la revolución. Sistema de seguridad social, fundamentalmente pensionados. Sistema laboral, sin desregulación, todo lo contrario, protección absoluta a la estabilidad de los trabajadores, a la remuneración y a las condiciones de trabajo de la clase obrera. Inversión social para fortalecerla. Yo te pregunto, ¿qué programa neoliberal toma como base de partida consolidar y seguir construyendo el Estado social? Ninguno, todo lo contrario. Las políticas del neoliberalismo lo que hace es destruir eso. Ahora, bueno, yo estaba en el Universal cuando Carlos Andrés Pérez hizo la carta de intención y todo su programa de y todo eso. Entonces que le dijeran que era un paquete. ¿Este no es un paquetazo? No, no es un paquetazo. No es un paquetazo, por eso que te estoy diciendo. Los paquetazos neoliberales, que por cierto, quienes ahora desde la derecha nos atacan y nos enrostran esa mentira terrible para desacreditar, son los que venían promoviendo el paquete del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué contempla el paquete del Fondo Monetario Internacional? Número 1, recorte del gasto social, así se define, del gasto social, eliminación de los sistemas de seguridad social, desregulación laboral, eliminación de las prestaciones, eliminación de toda la protección de la estabilidad del empleo. Número 3, congelación de los salarios. Eso es fundamental. Número 4, privatización en masa, lo cual conduce inmediatamente a el desempleo. Número 4, no solamente apertura de la economía, porque la apertura de la economía no es mala en sí, sino apertura de la economía para que las grandes corporaciones saqueen la riqueza. Nosotros estamos abriendo nuestra economía para que las inversiones vengan, pero con la regulación del Estado, con el control del Estado, para que ellos vengan, hagan sus ganancias razonables, se las puedan llevar a sus casas matrices, pero dejen acá aparatos productivos activados, riqueza que el Estado distribuye. Un modelo absolutamente distinto. Los televidentes que nos están viendo, que son bastantes a esta hora, se preguntan, por ejemplo, ¿en qué me beneficia a mí, un trabajador normal y corriente? ¿En qué me beneficia a mí ese programa? Espero que Faría me lo explique. ¿Y cómo? Muy bien. Dígalo.
número uno, se preservan las conquistas sociales que ya te expliqué. Estabilidad laboral, remuneración de los trabajadores, el incremento del sueldo, fundamental, las pensiones, etcétera. Número dos, vamos a derrotar la hiperinflación, atacando la especulación cambiaria, que en el marco de la guerra económica es el principal motor, combustible del incremento de los precios. ¿Cómo atacar la hiperinflación? Porque los precios... Si ya los precios en los mercados al día siguiente que dictaba la medida estaban superiores a los aumentos. Eso es lo que dice la gente cuando lo entrevista, ¿no? Claro, y el resultado no es automático, Carlos, no es mecánico, así que yo bajo un switch. Este es un proceso, y además un proceso va a exigir un enorme esfuerzo, mucho trabajo y sobre todo capacidad de lucha de la revolución y del pueblo. ¿Para qué? Para combatir estas prácticas. No es posible que después de un anuncio que no implica absolutamente nada negativo para los empresarios, que no implica ninguna erogación adicional para los empresarios y para los comerciantes, sobre todo los comerciantes, lo primero que hacen es duplicar, triplicar y quintuplicar los precios. ¿Dónde cabe esa lógica? En la cabeza de los especuladores. Este plan no tiene sé si como cabe propósito... o no cabe, pero ya están los precios. En la lógica de ellos cabe y ellos tratan de imponerlo. Ajá. Y entonces nosotros tenemos la misión no solamente de erradicar las fuentes de la especulación, que es la especulación cambiaria, con el dólar paralelo, con la manipulación del dólar. No solamente eso, sino que la práctica especulativa también la tenemos que atacar. Es absolutamente necesario. Un ampón que esté al frente de un negocio no puede hacer uso de su posición y tomar esa ventaja para explotar a toda la población. Vamos, tenemos que ir a un receso. Cuando venga, quiero que le Pero aquí voy a anotar unas cositas que quedaron en el aire. ¿Sí? Claro, dale. Cuando quiero que le explique, además, una persona que tenga que enviar dólares al exterior porque tiene su hijo allá o porque tiene que comprar medicina, ¿cómo se le facilita esa función? Vamos a un receso. Después que vayamos para Coro. Sí, sí. Estás viendo Diálogo con... Bueno, te preguntaba, por ejemplo, una persona que tenga un hijo estudiando en el exterior o tenga necesidad de enviar dólares porque necesita unas medicinas para su familiar, ¿cómo queda? Se levantó el control de cambio, que era una de las medidas necesarias para estabilizar la variable cambiaria, y ahora todas las operaciones cambiarias se hacen en absoluta libertad. No es un ilícito y por lo tanto no es sancionado. Eso va a contribuir a que entren divisas y eso va a contribuir a bajar la tasa de cambio. Y fíjate, tú me preguntabas, ¿cómo favorece esto a la población? Yo te decía, vamos a combatir y a vencer la hiperinflación, que está propulsada por especuladores inescrupulosos. Eso se hace con medidas económicas y las estamos aplicando. Pero aún con medidas económicas, esta especulación continúa. Entonces tiene que haber la autoridad del Estado, número uno. Por cierto, Macri, allá, el número uno de todos los capitalistas argentinos, que ahora es presidente, hace meses se quejaba de que el incremento de los precios era resultado de la especulación, de los mismos que lo acompañaban a ellos a especular cuando no eran gobierno, y ahora como tiene una responsabilidad política, se resiente de eso y lo dice. Ahora, pero no solamente combatir la hiperinflación y con eso garantizar que el ingreso de los trabajadores se preserve, sino también la recuperación del aparato productivo, y con la recuperación del aparato productivo vamos a generar más puestos de trabajo, vamos a generar más riqueza que se va a distribuir de una manera justa. Por primera vez, o mejor dicho, en 4 años, estamos en las mejores condiciones para derrotar la crisis y para derrotar los embates de la guerra económica. Y es absolutamente cierto, y permíteme este incierto, es absolutamente una falacia esta cosa de que a los trabajadores se les está sacando el dinero de los bolsillos y estos son, sí, y para cubrir las necesidades de este plan económico. Y sobre sus hombros se está haciendo recaer todo. Eso absolutamente es una falacia, es una mentira. ¿Por qué? Aquí va a haber aumento de la gasolina, pero la gasolina
ese incremento no lo va a pagar la población. No acaban de anunciarlo, por cierto. En 10 días, o menos. No lo va a pagar la población porque es un subsidio directo. Lo que queremos es que cese el contrabando de extracción. Ahora, los que están asociados a ese contrabando de extracción son los primeros que se quejan de ese incremento de los precios de la gasolina y comienzan a inventar cualquier tipo de loquetera. ¿Por qué? Porque tienen un negocio allí, no solamente en lo económico, sino también en lo político para desestabilizar el país. Eso nos ahorra a nosotros de 6.000 a 8.000 millones de dólares. Y eso no lo va a pagar el pueblo. El valor agregado, el IVA, que también es algo delicado. El IVA va a aumentar en 4 puntos. Pero la gente debe saber que la inmensa mayoría... Me van a cagar a mí ese aumento. Y eso es lo que te voy a decir. La inmensa mayoría de los servicios y de los alimentos que consume la gran parte de la población están exentas de IVA. No pagan ni 1, ni 9, ni 12, ni 16. No pagan absolutamente nada. Pero no es solo eso. ¿Cuál es el producto? Casi todos los alimentos, no los voy a nombrar todos, pero casi todos y casi todos los servicios. Las medicinas, casi todo eso está exento de IVA. Ahora no pagan IVA, la contribución va a ser de los que tienen más. Y por otras vías también. Y por otras vías, pero no es solo eso. El Estado hace eso para percibir una mayor cantidad de ingresos. ¿Qué hace con esos ingresos del Estado? Te voy a poner impuestos que no me dejes hablar. Porque mira, y una última observación. ¿Qué hace con esos ingresos? Bueno. Los gasta y los invierte fundamentalmente en la sociedad. ¿Qué hace un gobierno de derecha con esos ingresos? Te pregunto yo a ti para que me tome la palabra. ¿Qué haga la derecha? ¿Tú sabes qué hace una persona que no tenga los ingresos suficientes para pagar los aumentos que se generen de estas cosas? De la gasolina. La gasolina va a estar subsidiada, no tienen que pagar absolutamente nada. Yo te agradezco este espacio, porque hay muchas preguntas en el aire que nosotros tenemos que aclarar y le vamos a decir a la población la verdad, no la mentira, la verdad. ¿Tú estás satisfecho? El pueblo no va a pagar el costo que representa la recaudación de ingresos para la inversión social. ¿Tus propuestas fueron tomadas en cuenta? Oye, ¿Estás satisfecho con el control de cambio, por ejemplo? Buena parte de lo que veníamos planteando, y lo dijimos aquí muchas veces, disciplina fiscal, eso era parte de un debate, yo no me atribuyo nada de eso. Aquí hay propuestas tuyas, mira. Liberación. Dice aquí, medidas de protección social, corte keynesiano. Bueno, no dije eso yo, pero... Liberación del control de cambio, unificación cambiaria, ajuste de presupuesto de gasto del Estado, mantener recaudación mediante el IVA, modificación de ley de inversiones extranjeras, modificación de ley de casas de cambio para eliminación de controles. Esto lo publica Efecto Cocuyo. Sí, no utilizo ese término corte keynesiano. Yo lo que decía era una política social revolucionaria que se mantenga y que hubiese libertad cambiaria. Es muy exitoso lo de Keynes, ¿no? Lo de Keynes fracasó por eso, históricamente, sí, pero él tuvo en su momento la iniciativa de colocar al Estado como ente regulador con un tipo de política, pero se agotó. ¿Y tú sabes por qué se agotó? Porque el capitalismo no es compatible en su estructura con políticas sociales en beneficio del pueblo. Y eso va desgastando la vitalidad del sistema capitalista. ¿En qué se basa la vitalidad del sistema capitalista? En la maximización de la ganancia. ¿Qué ocurre cuando se le pone un tope a esa ganancia? Cuando se le pone un tope a esa ganancia, el capitalismo comienza a perder fuerza. Por eso nosotros estamos muy comprometidos con una política socialista. Ahora, ¿qué decía Lenin? Siempre citamos a Lenin aquí. Lenin decía que todos los países van a llegar al socialismo, pero todos van a tener su propio camino, su propia vía. Y nosotros, en Venezuela, vamos a construir nuestra vía al socialismo, tomando experiencias que ya existen, aprendiendo de los errores que se han cometido. Y la economía que queremos construir es una economía mixta, una economía moderna. La medida del camarada Fidel Castro, que tiene a Cuba arruinada, dicen la gente. Cuba va a un proceso de renovación económica. Bueno. Acaban de aceptar el término de la propiedad privada, acaban de incorporar al mercado como un instrumento motorizador de la economía y nosotros tenemos que asumir. De flexibilizar los impuestos. Sí, son reformas. Es que Cuba va saliendo y tú estás entrando. La economía no es una piedra inmutable. Cuba está saliendo y tú estás entrando. ¿A dónde? No, nosotros vamos a nuestro camino. Nosotros vamos en nuestro camino. Nosotros estamos construyendo nuestra vía al socialismo. Y lo primero es desarrollar la economía. Bueno. Pero no es como un fin en sí mismo, ni tampoco para las empresas. Las empresas van a contribuir con eso y se van a beneficiar con eso. Pero el desarrollo económico va a estar en función del pueblo. Y tiene que haber una democracia vigorosa. Alguien le preguntó a Fidel qué era socialismo y dijo comunismo.
Dijo, ¿te acuerdas de esa entrevista que le hicieron a Javier? Sí, él dijo muchas cosas y muchas de las cosas son ciertas en su momento y tuvieron gran validez. Ahora nosotros tenemos que responder nuestras propias preguntas y nuestras propias interrogantes. Y en este momento, la tarea fundamental de toda la sociedad, de todo, no solamente del gobierno y de las fuerzas revolucionarias, todos tenemos que abocarnos al tema de la economía. ¿Cómo superamos la hiperinflación? ¿Cómo superamos la recesión? Y aquí tenemos un plan para el pueblo, un plan para el pueblo. Pregúntale a los trabajadores si están de acuerdo con eso. Convocaron una huelga general. Aquello fue un verdadero mamarracho. Una aventura, como acostumbran a hacer ellos, una aventura. Por eso están absolutamente desacreditados. ¿Tú crees que los trabajadores van a salir a protestar en contra de un plan que apunta a aplastar la especulación, que gravita y pone a gravitar a toda la economía en torno a ese, a ese flagelo? ¿O tú crees que los trabajadores van a salir a protestar en contra de un incremento salarial, que es lo que está promoviendo el gobierno revolucionario? No está protestando porque te estás cogiendo mucho tiempo. Dice aquí, estás hiperinflacionario. Mira, aquí de posiciones de Farías en la patilla, posiciones de Farías, Agua y Bernal dan cuenta de un inminente hecatombe en el PSUV. Imagínate, vale. Pero tienes que revisar tu fuente. En todo caso... No, la fuente no, la patilla. La fuente esa. Eso es una fuente de puras mentiras. En todo caso, en lo que hay en el Partido Socialista Unido de Venezuela es un amplísimo debate, un partido profundamente democrático. Debatimos y en ese debate se dan muchísimas posiciones y sobre la base de esa posición hay una construcción colectiva. Pero hay debate. Tú no vas a negar que el problema que tiene Jagua es porque propuso en el Congreso democratizar las bases. No tiene problema Jagua. No tuvo ningún problema. Estamos debatiendo en el Congreso. Cada quien tiene su posición. Hay unos estatutos, todos respetan los estatutos. No tiene problema, está a punto de irse el gobierno. No, ¿tú crees? Esa fuente tiene que revisarlo porque tú creo que te estás nutriendo de la patilla, de la patilla y esa cosa. Estás mal acompañado ahí. Te apuesto a que sale del gobierno. ¿Tú quieres apostar? Yo te apuesto una cosa. Yo te apuesto a que el plan de recuperación económica va a tener éxito. Porque tiene el apoyo del pueblo, porque tiene el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela y sobre todo porque tiene mucho sentido, sentido común y es una política correcta y la vamos a aplicar. Un viaje a Borojó, y vamos a tener éxito. Un viaje a Borojó gratis. Vamos para Borojó. Gracias, Jesús Farías. En la próxima parte voy a conversar con José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional, para tener la otra versión de esta conversión. Gracias. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con el diputado José Guerra. Tiene una posición distinta, me imagino, a la de Jesús Farías. Usted oyó parte del discurso de Jesús Farías. ¿Qué opina usted? Bueno, primero que todo, Carlos, gracias por la invitación. Gran saludo a nuestra gente de Caracas, de las parroquias que nos hicieron diputados, Valle, Coche, Santa Rosalía, todas las parroquias, Antímano, Macarao, etc., ¿no? Bueno, obviamente Jesús tiene una posición de defensa del gobierno, respetable. Él es parte pues, del establecimiento que está en el gobierno, pero evidentemente hay un problema serio pues, en el sentido de que Jesús tiene que saber que la política económica que están aplicando no es consistente. La devaluación, la maxi devaluación que han aplicado va y está impactando los precios. El aumento del IVA es un golpe muy fuerte al bolsillo del venezolano. 4 puntos de aumento del IVA es fuerte, se siente inmediatamente en los precios. Y ahora van con un esquema de control de precios que va a traer problemas de escasez importante. Te hago la misma pregunta que le hice a él. ¿Cómo beneficia o perjudica al trabajador normal y corriente que vive de sus ingresos mínimos estas medidas? Bueno, ¿cómo lo beneficia o lo perjudica? No lo beneficia, lo perjudica. Lo perjudica al trabajador. ¿Por qué? Claro, porque el trabajador tiene lo que llaman el ingreso nominal, que es la cantidad de billetes y bolívares que recibe. Ahora el ingreso mínimo se colocó en 180 millones, 1.800 de los bolívares soberanos. El problema está en qué compro yo con eso, que es el concepto de salario real, el poder adquisitivo del salario. El gobierno anunció ayer ya una lista de precios, estos días anunció una lista de precios
de un conjunto de bienes, que podemos analizarlo ahorita. Bueno, ya con eso, con 25 bienes, nada más, 25 bienes, sin incluir en ellos los de aseo personal y otros servicios, y alimentos como vegetales, etcétera, embutidos. Ya con esos alimentos, los precios, el sueldo mínimo se queda corto por el proceso de hiperinflación. Entonces el trabajador va a tener lo que llaman la ilusión monetaria, es decir, el trabajador tiene más billetes, pero con los billetes compra menos. Maduro decía una cosa ya, ustedes salarizan y yo petrolizo, diciendo que... Bueno, sí, porque el tema está en que ahora todo se está referenciando con el petro. En una unidad de cuenta del petro que es inexistente. O sea, yo no he visto un petro. Yo no he visto a Linda. Como dice la canción exactamente de Daniel Santos, ¿no? Yo no he visto a Linda, el inquieto Anacobero. Sí. De manera tal, pues, que no hay un petro de referencia. Lo de Cobero sin alusión. Sí, sin alusión. Entonces, tú estás referenciando un bolívar, estás referenciando un dólar con algo que no existe. Entonces, ¿quién ha visto un petro? Nadie ha visto un petro. Pero es que además de esto, Carlos, tú no puedes decretar que el salario son $30, $40. Eso depende de otro conjunto de factores. Por ejemplo, la maxi devaluación. O sea, ¿cómo enfrenta un trabajador la maxi devaluación? Aquí está, Carlos, esta tabla que es importante que la gente la vea. Esto es muy importante. Explícasela, pues. Sí, este es un dólar que sí existe. Yo lo puedo tocar. Aquí está el dólar. Mira, aquí está. Esto existe. Esto no es el petro. Esto existe. Aquí está. Me lo deja después que te vaya. Se lo vamos a dejar a los muchachos de contribución. Bueno, este dólar estaba costando 2.400 bolívares hasta el jueves. 2.400 bolívares. La subasta que se hizo el día miércoles arrojó un precio al dólar del gobierno de 6.027 millones de bolívares, es decir, 60,27 de los bolívares fuertes. Esto significa, Carlos, aquí está, una devaluación de la moneda de 2.400% literalmente en un día. Es decir, aquí está, estos son los números que el gobierno está publicando. O sea, esto no lo inventó José Guerra. La moneda no la devalué yo. O sea, yo no devalué la moneda, yo no manejo el Banco Central, yo no manejo la política monetaria. Aquí está, todos son los números. 2.400 el aumento del tipo de cambio. Ahora, ¿tú crees que vas a devaluar la moneda en 2.400 y no va a pasar nada? Ahora, bien acá. Aquí estuvo la semana pasada José Puente, una de las cosas que pedía era el aumento de la gasolina, y tú mismo en este programa dijiste que el gobierno tenía que poner unas 100.000 bolívares, aumentar no sé qué cosa. Sí, cómo no, cómo no. Ahora, les toman las medidas y ahora no aceptan. Pero vamos a analizar esto por parte. Dígale. Es decir, esto es el primer sablazo del estómago del venezolano. 2.400 de hiperinflación. El otro es el IVA. Carlos, o sea, tú tienes un IVA que está en 12 y lo pones a 16, claro que los precios van a subir. ¿Cómo no van a subir? Si ya es un impuesto que está, porque el precio obviamente al final es el precio de venta más el IVA. Oye, siguen explicando a la gente. Entonces los precios tienen que subir. Vamos con el aumento de la gasolina. El tiempo es corto. Dale. El aumento de la gasolina. Yo he dicho y lo ratifico, yo siempre he estado de acuerdo con el aumento de la gasolina. Y aquí se hizo un torneo de demagogia desde el año 1999, cuando llegó Chávez, que no se podía aumentar la gasolina. Y PDVSA con unas pérdidas gigantescas, y regalando la gasolina, y botando la gasolina, etc. Entonces, tuviste la gasolina 20 años congelada, y ahora la vas a llevar al precio internacional. Ese es mi cuestionamiento. Mi cuestionamiento es que el venezolano hoy no puede pagar el precio internacional de la gasolina. Entonces, ¿tú quieres que la gasolina quede como está? No, yo quiero que haya un aumento módico, que el ciudadano la pueda pagar y que se subsidie con criterios que no sean un criterio político. Por ejemplo. ¿Cómo sería a tu propuesta? Bueno, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un litro de gasolina? El litro de gasolina debe estar costando algo así como 0,20 centavos de dólar producible en Venezuela. Bueno, será ese el costo, ¿verdad? Más un margen de ganancia razonable para PDVSA. Pero no pretendan que le van a sacar a los venezolanos un precio internacional para cubrir la corrupción de PDVSA, la destrucción de PDVSA y para tapar todo el hueco gigantesco que dejó la gestión de Rafael Ramírez, Eulogio del Pino, Nelson Hernández y todos los que manejaron PDVSA, que quebraron PDVSA. Entonces, no le puede recostar al venezolano un precio internacional de la gasolina con un salario de pauperado. Conclusión para ti, las medidas no sirven. Las medidas son un paquetazo fiscal que pretenden sacarle plata al venezolano al bolsillo para cubrir el déficit fiscal del gobierno. Eso es todo. Ahora, ya tu propuesta la hiciste. Sí, pero hay un tema importante, Carlos. Creo que vale la pena reflexionar sobre él, que es el tema de los precios que acordaron, la lista de precios que salió.
Por ejemplo, el kilo de pollo lo fijaron algo así como en 7 millones de bolívares. ¿Cuál es el problema con esto, Carlos? Para hacer un pollo o para que el pollo crezca, el animalito crezca, ¿qué hace falta? Hace falta varias cosas. Hace falta alimentos concentrados, hace falta las vacunas para que no se enfermen y los cuidadores, la gente que los cuida, luego que los mata. O sea, tú vas a controlar el precio final del pollo y no vas a controlar el alimento concentrado que come el pollo para poder crecer. O sea, tú estás regulando el precio final del pollo y no vas a regular el alimento concentrado del pollo. Tú vas a regular ¿Tú estás proponiendo que regulen todo eso? No, lo que estoy evidenciando... Es que suelten el pollo. Lo que estoy evidenciando es el problema que hay con el control de precios. El otro tema, el tema de la harina de maíz precocida. Cuesta 2 millones el kilo de harina de maíz, fijo. Pero, ¿qué hace falta para hacer la harina de maíz? Hace falta el maíz, el envase, el plástico, el transporte. Entonces tú regulaste el precio final y no vas a regular el precio del maíz que compra el industrial que procesa la harina de maíz. Entonces es una complicación. Ahora, pero ve esta cosa, Carlos. El kilo de café cuesta, medio kilo de café cuesta 6 millones de bolívares. Es decir, el kilo cuesta 12 millones de bolívares. Y la harina pan, la harina de maíz, cuesta 2. Es decir, que el kilo de café cuesta 6 veces la harina pan. Okay. Entonces es un disparate. ¿Cómo va a costar un kilo de café 6 veces? Okay. Si tú fueras el presidente de la República que quieres tomar esta medida, ¿cuál es la medida ideal que debes tomar para enderezar esto? Si a mí me tocase, bueno, yo lo primero que digo, señores, el socialismo del siglo XXI fracasó estrepitosamente, este modelo colapsó el país, arruinó el país, vamos a un nuevo esquema económico, llamo al sector privado, señores, aquí hay un nuevo esquema de política económica, aquí hay un nuevo trato. ¿Cuál sería ese esquema de política económica? Uno, que respete principalmente a la gente que trabaja, la propiedad privada. Si no hay el sistema de propiedad privada y no hay respeto a la propiedad privada, nadie invierte, nadie trabaja. Segundo, hago lo siguiente, llamo a la banca internacional. Señores, la banca, el país lo endeudaron irresponsable y masivamente. Tenemos que reestructurar la deuda porque no podemos pagar la deuda tal como está. Le debemos a la banca ahorita 6.000 millones de dólares y al final le vamos a deber 10.000 millones por todo. No la podemos pagar como está. Vamos a una nueva reestructuración de la deuda externa para poder pagar esa deuda y que se abran las líneas de crédito al comercio internacional, sin la cual no podemos importar y no podemos crecer. Tercero, orden al Banco Central, no, que se cumpla la ley del Banco Central. No se puede emitir dinero que no existe. Cuarta medida, señores del gobierno, el ajuste no es para el pueblo nada más, el ajuste comienza con el gobierno. Porque este ajuste es contra el pueblo, comienza con el gobierno. Aquí no se puede gastar lo que no se tiene, porque si no lo paga el ciudadano que me está viendo, el pobre, con más inflación. El gobierno se ajusta el cinturón, se aprieta el cinturón, se acabó el gasto suntuario, se acabó la corrupción. Quinto. Y quinto y más importante, un nuevo cambio, un nuevo esquema de político en el cual se respete la institucionalidad, se respete los poderes establecidos como la Asamblea Nacional y se llama al pueblo a que decida qué va a hacer con el país en esta crisis que hoy está viviendo. ¿Qué pasa si tú fueras presidente y no se te dan todas esas cosas? Bueno, no sería presidente, ¿no? Porque para yo ser presidente... ¿Y no te aprueba la Asamblea eso? Para que no, tiene que aprobarlo, porque eso va en bien del país. Tiene que aprobarlo, Carlos, porque es que estamos en una hora decisiva para la nación venezolana. ¿Tú aspiras a ser presidente? No. ¿Por qué no? No, en este momento yo estoy concentrado en mis labores de diputado. Estamos trabajando un plan económico, programa económico para el país. ¿Y cómo lo aplicas si no quieres ser presidente? Bueno, no es que no quiera, Carlos, no es que no quiera, sino que todo tiene un tiempo. Yo creo que el país anda ahorita buscando una orientación, buscando un rumbo, buscando una alternativa, y nosotros tenemos la solución a este problema que hoy no tiene el gobierno, porque el gobierno, ¿qué está haciendo el gobierno? Repitiendo lo que hizo en el pasado, los mismos errores. Aquí por lo menos tiene un voto, el de Raquel. Bueno, gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte conversaré con el padre José Virtuoso, sacerdote jesuita. Estás viendo Diálogo con...
Bueno, ahora voy a entrevistar al padre José Virtuoso. Antes tuve a José Guerra, o sea, un virtuoso y uno que es Guerra. Sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, usted siempre es mi analista con credibilidad, no solo aquí, sino más allá, ¿no? Le pregunto, el país que ve en este momento, después de la fulana conversión, ¿qué le sugiere a usted? ¿Cómo afecta a las universidades? Mira, yo lo primero que veo después de todos los análisis que los economistas pues, han hecho y después de pulsar, digamos, el sentir colectivo y lo que uno en lo personal también como ciudadano se siente impactado en esto, porque uno también tiene familia, uno tiene casa, uno come, uno es ciudadano. Es que efectivamente estamos ciertamente en un momento de shock muy fuerte. Es shock, es impacto, es confusión, es incertidumbre. Es decir, en una situación totalmente contraria a lo que supuestamente las medidas perseguían. Las medidas perseguían, pues, dar supuestamente un programa de aliento para generar confianza, para generar credibilidad en el futuro, para generar esa sensación de que por fin nos estamos enrumbando en medio de esta crisis. Pero bueno, creo que lo primero, la primera consecuencia política de las medidas es que han generado exactamente todo lo contrario. Es decir, el presidente llamaba a la confianza, el presidente llamaba a la credibilidad, a la apuesta por eso, pero es que después de todos los análisis, pues ciertamente uno lo que menos puede sentir es confianza. Entonces, ¿en qué momento estamos? En una profundización de la incertidumbre, del miedo, el temor y de la indignación también, porque pues no hace falta ser un gran economista para entender que, bueno, los problemas de base que generan toda esta crisis, la hiperinflación, el tema de la falta de divisas, el tema de la falta de apoyo o digamos, la no consecución de apoyos externos para superar este problema, la falta de productividad, etcétera, etcétera. Todos esos problemas siguen ahí de fondo. Entonces uno dice, bueno, pues, ¿cómo efectivamente estas medidas nos van a llevar allí? Eso por una parte. Después, por otra parte, uno lo que observa es un país que ante esa indignación y ante esa incertidumbre, etcétera, pues se mueve en dos aguas. La primera es cómo yo me ajusto a esta situación. Cada quien está mirando su presupuesto, cada quien está mirando, digamos, si tiene una pequeña empresa, cómo va a ser, qué movimientos hace. Es decir, que todo el mundo lo primero que estamos haciendo es, bueno, cómo yo respondo a ese impacto. Pero la segunda digamos, línea de acción, pues va por la vía de que también el país está movido. El país está movido, bueno, y hemos visto cómo en muy poco tiempo, bueno, pues todo este tema de la protesta social, todo este tema de la manifestación de ese descontento se expresa pues en varias vías. Y en ese sentido, una de las cosas que realmente el país requiere en este momento también es esa falta de orientación política acerca de cómo podemos enfrentar esta situación. ¿Tú me quieres decir que el país está desorientado, que no tiene quien lo oriente? Sí. Yo sí creo que estamos ni de un lado ni del otro. Creo que estamos en un momento de gran orfandad política. ¿Qué sector es el llamado a provocar esa orientación? Bueno, mira, que el país se sienta que realmente está representado en ese mensaje. Bueno, diría, mira, uno de los grandes dramas que tenemos es pues que la gran mayoría de la situación del país está efectivamente queriendo un cambio político, social, económico en el país, porque lo que ve es que veníamos mal y vamos hacia peor. Okay.
Entonces la gente anda buscando ¿Dónde direccionalidad está política. el agente de ese cambio? Bueno, entonces, ¿cuál es el gran problema? Por una parte, tenemos unos partidos de oposición que se han dividido y que se perdió esa plataforma que se llamaba MUD. Bueno, pues aquí mismo en este programa algunos dirigentes han dicho, dejemos hablar de la MUD porque ya no existe. Y luego se han hecho otros intentos también de unir fuerzas. Frente Amplio, por ejemplo, ha sido uno de ellos. Los partidos por separado. ¿Y en qué paró el Frente Amplio? También. Mira, el Frente Amplio está funcionando, el Frente Amplio se reúne, hace una serie de propuestas, pero todavía es un esfuerzo en la búsqueda de la unidad superior que está en proceso. Todavía no es el espacio que aglutina una dirección colectiva para la sociedad venezolana. Yo me hago eco de lo que Margarita López Maya escribió hace poco en un artículo reciente en Pro Da Vinci. Ella habla de cómo el país requiere urgentemente una dirección colectiva y una dirección colectiva con características de generar o con toda la potencialidad para generar efectivamente ese sentido de confianza, ese sentido de que inspire, que anime, etcétera. Entonces, yo sí creo que aquí hay una etapa superior que lograr, que es una suerte como de conversión de la dirección política o de reconversión de la dirección política. Creo que es necesario que haya una recomposición de verdad importante, pero con una característica. Ajá. Es una dirección colectiva, que es lo que no terminamos de entender. No es caudillo. No es una dirección de caudillos ni es una dirección de partidos, es una dirección colectiva. Y eso es lo que no terminamos de entender. Pero no solo los partidos, no solo los líderes, sino también muchas personas y personalidades y grupos de la sociedad civil que también piensan que por sí solos se puede lograr. El tema de lograr una dirección colectiva me parece que es el gran reto que tenemos en este momento. El Frente Amplio, mucha publicidad, pero después más nadie habló del Frente Amplio. Entonces uno no sabe qué hace, a dónde va sus propuestas, quién realmente puede complementar una acción dentro de lo colectivo que usted propone. Vamos a un receso, le dejo la pregunta. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con. Bueno, usted iba a concluir con su exposición y yo le agregaba cómo afecta esto a las universidades, no solo a la católica, a todas las universidades. Bueno, habías dejado en el aire una pregunta. Yo quería completar lo que estaba diciendo sobre el tema de la dirección colectiva. Mira, yo quiero recordar también, antes cité a Margarita López Maya, ahora quiero citar a Monseñor José Luis Azuaje, que es el actual presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Cito textualmente, dice: tantas iniciativas que caminan cada una por su lado, donde se cree que la perfección y la razón les protege individualmente, sin acceso a la riqueza del otro. Venezuela no se reconstruye a pedazos ni puede esperar o ensayar cada una de las propuestas, por lo que hay necesidad de humildad, de verse las caras, de buscar puntos comunes, de dejar la arrogancia política de la perfección. Entonces, ese esfuerzo por construir una dirección colectiva es en este momento fundamental. Con esa vocación nació el Frente Amplio en la coyuntura del 20 de mayo pasado, de poder agrupar en una unidad superior de principio distintos actores, los actores de oposición, los actores del chavismo disidente, actores de la sociedad civil y actores institucionales. Bueno, se ha venido fundamentando, ese foro existe,
esa institución se va generando y se va creando, pero todavía no logra convertirse en ese espacio de efectivamente de conformación de esa dirección colectiva. Pero ojo, no porque no lo logre, no quiere decir que no lo puede lograr. Está en ese proceso, está en ese camino y bueno, ese es un espacio. Bueno, creo que apostamos porque efectivamente pueda seguir avanzando e integrando en esa dirección. La pregunta, ¿cómo afecta esto a las universidades, al menos las de universidades de corte privado o las universidades privadas? Mira, esto, todas estas medidas tienen un impacto muy importante, las medidas recién anunciadas por el presidente tienen un impacto muy importante en la estructura de costo. Nosotros, por ejemplo, al final de la Universidad Católica Andrés Bello, nos fuimos de vacaciones, bueno, habiendo organizado el presupuesto de ingresos y de gastos, y evidentemente estas medidas, lo primero que te ponen es a revisar estructuralmente ese presupuesto. Un incremento del salario mínimo de 180 millones medido por los bolívares fuertes de antes, ahora de 1.800, pues ya eso te pone la nómina en unos niveles exponenciales, entendiendo que además hay diferencias en la escala salarial, ¿no? Es decir, que hay gente que gana salario mínimo, pero ahí claro, hay otros niveles de salario. Pero además tienes de eso, el tema del impuesto sobre la renta, el aumento del IVA, el aumento de los insumos que necesitas para funcionar, los insumos básicos, ya no digo de insumos más sofisticados. Entonces, claro, las universidades privadas tenemos que enfrentarnos al terrible reto de cómo asumimos esa estructura de costos y cómo de alguna manera el único ingreso para cubrir esa estructura de costos que proviene por la vía de la matrícula, pues no, digamos, recargamos de una manera excesiva al estudiante. El éxito de las universidades, por lo menos en nuestro caso, ha sido tratar de mantener un equilibrio en el que efectivamente tratamos de cubrir las necesidades de los trabajadores de la universidad sin impactar demasiado el bolsillo de la familia, claro, de los hijos que van a la universidad. No solo la católica, todas las universidades privadas y colegios privados tendrán que aumentar hasta todas las universidades, la matrícula. Claro, todas las universidades andamos en eso y por supuesto los colegios andan en eso, las universidades. Pero lo que quiero decir es cómo hacerlo. Para nosotros ahorita los que nos estamos rompiendo la cabeza, estamos en pleno proceso de ajuste, de cómo hacerlo de la manera más inteligente posible para poder de alguna manera cumplir con los trabajadores y por otra parte no recargar demasiado a nuestros estudiantes. Entonces, bueno, es un esfuerzo importante. Evidentemente esto supone un sacrificio de todos, en todas las empresas. Esto va a suponer un sacrificio de todos, de la propia empresa, de los usuarios y de alguna manera el que se beneficia de eso. Y eso es muchas veces lo que uno siente que el gobierno no entiende. Hemos visto en estos días a empresarios poniéndolos presos o a gerentes, como fue el caso de Plan Suárez. Sí, del Plan Suárez. Bueno, a mí me parece eso una aberración. Es decir, en un contexto donde tú tienes efectivamente que lidiar, hacer un esfuerzo de creatividad máxima para ver cómo lidias con todos los temas, bueno, encima de eso tienes el peligro de, bueno, de cómo va a reaccionar el gobierno, de si te van a meter preso, si no te van a meter preso, si te van a sancionar. Mire, el otro problema que se puede presentar y que el gobierno tiene que tener mucho cuidado es en la orden que da y cómo la ejecuta el subalterno. Claro. Porque muchas veces, y está ocurriendo, llegan con abusos, pues, como si fuera conquistador en terreno conquistado. Claro, entonces, además, yo sí creo que de esta incertidumbre y de toda esta terrible confusión, y además el gobierno tiene que entender
que está implementando sus medidas. Es decir, que una cosa es que Maduro las haya anunciado y otra cosa es cómo el Estado viene, se ajusta institucionalmente para poder llevar adelante lo que quiere. Entonces, en ese proceso de ajuste, bueno, hay muchas idas, venidas, etcétera. Entonces no puedes pensar que los demás ya tienen todo claro lo que tú, Estado, estás pensando. Entonces, bueno, ahí tiene que haber, yo sí llamo al Estado, es que, mira, ya las medidas, las medidas han generado un shock tan importante. Lo que sí creo que es importante pedirle al Estado es usted no lo siga aumentando, no lo siga profundizando a través de medidas de represión, a través de medidas de coacción, de medidas de control que todavía enrarecen y enturbian más las posibilidades de salida. Ese tipo de medidas en algún tiempo, o el mismo Maduro había prometido consultarlas o hablar con la gente, un diálogo antes de tomar una propuesta como esta, ¿no? Claro. Ahora, ustedes no tienen posibilidad de dialogar. Bueno, el gran rollo de aquí también ha sido lo sorpresivo y abrupto de cierta medida. Una medida como el salario a 1.800 bolívares soberanos ahora. Es una medida que requiere necesariamente diálogo, es una medida que requiere necesariamente acuerdos, bueno, y otra serie de medidas. El tema del control de precios. Entonces, bueno, lo que dice Fede Cámaras es que esos precios fueron acordados con 20 industriales del ramo en cada uno de ellos, o con un conjunto muy pequeño de industriales, en todo caso. Tú requieres, chicos, un llamar al país a unos acuerdos para poder funcionar. No puede funcionar. El propio Maduro ha dicho en sus exposiciones que él está dispuesto a dialogar siempre y que... Bueno, hasta el momento no ha dado señales de eso. Y que estas medidas responden a una política de empresarios de aumentar los precios. Entonces él dice, es como un toma y dame. Y él mismo lo explica así en una frase. Ustedes salarizan y yo petrolizo. Bueno, con el petro, ¿no? Mientras estemos en ese plan, fíjate tú, el presidente comenzó diciendo cosas que, bueno, creo que todos los economistas reconocen y los ciudadanos en general reconocen. Todo este tema fundamentado en que el tema de la necesidad de anclar la moneda, la necesidad de propiciar la disciplina fiscal, la necesidad de eliminar la emisión de dinero no orgánico para buscar un nuevo equilibrio económico. Y luego, cuando vas a ver las medidas, pues caminan todas en dirección contraria a lograr eso. Entonces el gran problema del diálogo es que el diálogo tiene que hacerse sobre las bases de escuchar a otros, sobre la base de entender todo este tipo de problemas. Bueno, ¿tiene algo que decir? Ya estamos terminando el programa. Bueno, yo lo que creo, insisto en dos cosas. La primera, que el gobierno, además del shock que nos ha suministrado en esta semana, no continúe profundizando ese shock con medidas represivas, con medidas que intenten, bueno, además del shock no tienes derecho a hablar, ni tienes derecho a protestar, ni tienes derecho a decir nada, ni tienes derecho a ver cómo te ajustas. Entonces le pediría al gobierno, en primer lugar, mire, no continúe profundizando ese drama y ese sufrimiento. Y luego, desde el punto de vista de la Venezuela, en cambio, insistir en que este es el momento de conformar esa dirección colectiva que el país necesita. Y ahora, la crisis del efectivo. Me dicen que no hayan cómo comprar en los puestos de periódicos, en los vendedores informales, hasta la iglesia. Parece que hay que dar la limona con tarjeta de débito. Bueno, gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.